Arte y grupos marginales. El arte es un concepto que engloba todas las creaciones realizadas por el ser humano para expresar una visión sensible del mundo, ya sea real o ficción. A través de la plasticidad, el lenguaje o los recursos sonoros, el arte puede expresar pensamientos, emociones, percepciones y sentimientos. La historia ha demostrado que con la aparición del Homo sapiens, el arte tiene funciones religiosas, rituales y mágicas que cambian con el tiempo. Sin embargo, la definición de arte ha cambiado según el tiempo y la cultura. El arte se relaciona con la sociedad en el proceso de observación, análisis y construcción de lenguajes. Estos lenguajes los despliegan en términos de sus componentes relacionados e incorporan requisitos funcionales en esta tarea: arquitectura, objetividad de uso y residencia aficionable. La relación del espacio y la relación con las personas que lo habitan. En definitiva, la obra del artista ha establecido un carácter cósmico, colectivo e individual que con el tiempo, la información y las opciones culturales se reflejan en las obras de arte. El arte profundiza la posibilidad de comprender la sociedad en la que vivimos desde una perspectiva ambiental, social y crítica, que se deriva de la propia experiencia de una persona o sociedad. El arte, como tal, ya es una experiencia sociológica, porque el ser humano está construido no solo por la sociedad, sino que es parte de esta. La experiencia de una persona siempre está atravesada desde la comunidad, desde el entorno social. Ahora bien, vamos a unir este concepto de arte en sociedad con el de los grupos marginados, y vamos a ver aún más de cerca cómo el arte ha ayudado a uno de los grupos marginados más antiguos, que son los indígenas. Pero primero vamos a analizar el concepto de marginados. Marginal es aquel o aquello perteneciente o relativo al margen, extremidad u orilla de una cosa. Lo marginal está al borde, es decir, no forma parte de lo central o de lo más importante. Cuando se trata de un sujeto o grupo social, las personas marginadas son aquellas que viven o actúan al margen de las normas sociales por voluntad propia o fuerza mayor. En muchas oportunidades, la marginación está asociada con el crimen y está fuera de la ley, aunque el concepto también puede usarse para referirse a las personas que viven en la pobreza, las personas marginadas. Estas personas se verán afectadas por su situación en la sociedad y su acceso a la educación y la vivienda, sin olvidar sus ingresos monetarios. Según un artículo de la ONU, afirma que los indígenas siguen siendo las comunidades más marginados y vulnerables del mundo, pues más de la mitad de indígenas en Colombia está en la pobreza. Esta investigación afirma que son 66 los pueblos aborígenes más vulnerables y de ellos 34 los que están en peligro de desaparición. Una parte del riesgo se deriva de la vulnerabilidad poblacional, es decir, del bajo número de miembros de estos pueblos, y la otra de un complicado conjunto de vulnerabilidades de otro tipo. Además de la pobreza, en este grupo están el conflicto armado, el desplazamiento forzado, la colonización, los megaproyectos, las actividades mineras legales e ilegales, las explotaciones de hidrocarburos, narcotráfico y la tala de bosques. Los pueblos indígenas son el grupo de personas quienes nacen en el seno de una comunidad indígena, tienen las probabilidades en contra, ya que en un 33% va a vivir en una situación de pobreza extrema, lo cual es una cifra muy dura y bastante injusta, que nos dice que prácticamente el 1% de cada 3 niños que nacen en estas comunidades vivirán en condiciones muy precarias durante los años más importantes en el desarrollo tanto físico como mental de cualquier ser humano. Por su origen étnico en específico, su calidad de vida enfrentará más dificultades desde el momento en el que nacen, y si eres mujer, las dificultades aumentarán. Las mujeres indígenas tienen más posibilidades de morir en el parto. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2014. En Ticio Escobar surgió considerar la posibilidad del arte aborigen con certeza y continuidad en un escenario global desconocido. Por ello, ha realizado una seria labor crítica con los conceptos de cultura, arte indígena y arte popular.
Esto nos lleva a cuestionar la definición de arte latinoamericano hasta enfrentarse a las demandas del entorno global y la inevitable posición en el mundo. Como todos sabemos, antes de que el movimiento de la conquista desarrollara una poderosa forma de arte, la cultura indígena se instaló en varias regiones de América Latina, ya fuera la cultura de alto nivel antes del periodo precolombino o la selva o los pueblos de la llanura del Cono Sur. Aunque no era tan grande institucionalmente, ha formado un complejo sistema de producción de arte. Como todos sabemos, el desarrollo de la comunicación transcultural a lo largo del periodo colonial no solo provocó intensos eventos de exterminio y genocidio, sino que también produjo un fuerte proceso de ajuste y sustitución transcultural simbólico. El arte es otra forma de resistencia. El arte nace con la mujer guayú, aquellas quienes de sus abuelas aprenden y transmiten esa sabiduría con sus tejidos y colores, los cuales representan y expresan la fuerza y la pujanza de la raza guayú. Tanto las mujeres indígenas, también hay hombres quienes se han destacado en este campo del arte, y otro gran ejemplo y orgullo lo es el pintor Carlos Jacanamijoy, de origen inca, que con sus pinturas ha conquistado países como Suiza, Alemania, China, Israel, Italia, y también sus obras han estado en el Museo Nacional de Indígenas Americanos en Washington, en donde ha sido catalogado como uno de los pintores indígenas más destacados de este continente. Ha dejado en alto sus raíces y sentimientos. Sus óleos son atmosféricos, con bordes suaves y una yuxtaposición de azules, sobre todo fríos y cálidos amarillos. Aunque la abstracción no objetiva domina su obra, Jacanamijoy también ha pintado obras figurativas, como su retrato del escritor Gabriel García Márquez. Carlos Jacanamijoy, oriundo de Santiago, Putumayo, se tituló en 1991 como maestro en artes plásticas, con énfasis en pintura, de la Universidad Nacional de Colombia. Fue en este espacio universitario, abierto a las inquietudes de los jóvenes que procedían de las diferentes latitudes, donde se concretó el anhelo de convertirse en pintor, proceso que el artista había iniciado en la ciudad de Pasto en 1984, cuando ingresó a la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Nariño. El maestro Jacanamijoy hizo además estudios de filosofía en la Universidad de La Salle en 1989 y 1990, tema que abarca uno de sus principales intereses intelectuales y que, sin duda, le da soporte a sus manifestaciones personales y artísticas. La obra de Jacanamijoy surge de la interacción del artista con un espacio específico, el Valle de Sibundoy, y sus tierras aledañas, las cuales se extienden hasta las selvas del Putumayo. Fue el historiador del arte Álvaro Medina quien acuñó el concepto de abstracción realista, idea que permite entender ese puñado de trazos multicolores y tonales, todos presentes dentro del rico universo pictórico del artista, el cual tiene origen en la reflexión que éste ha hecho acerca de su tierra natal, una de las regiones con mayor biodiversidad del mundo. Una de sus recientes obras, en esta época de pandemia, fue titulada Nos dimos cuenta a la brava de que no tenemos otro hogar. El maestro Jacanamijoy reflexionó sobre la necesidad de reconectarnos con la naturaleza, diciendo: en el tarro olvidado de una orquídea seca comenzaron a retoñar unos capullos verdes. Me pareció increíble que con un mínimo de agua y cariño floreció solitaria y poderosa. Para mi sorpresa, coincidió con otros nacimientos. Por esos mismos días, consciente de la cuarentena, había sembrado unas semillas orgánicas de vegetales en mi jardín, y empecé a ver cómo salían mis germinados de lenteja, alberja y garbanzo, y el pasto de trigo en bandejas con tierra. Cuenta que en su obra como pintor de manera inconsciente se ha inspirado en la estrecha relación del ser humano con la naturaleza. En el mismo sentido, haciéndole tributo a sus guardianes de la sabiduría ancestral, de su cultura y del mundo. Jacanamijoy
Dice, en esta pandemia nos ha servido para que nos demos cuenta la brava de que no tenemos otro hogar sino la tierra y no tenemos para dónde correr. Y que hay que recuperar con urgencia esa relación estrecha y amorosa con la tierra que veneran los indígenas. Ya es hora de aprovechar esa sabiduría. Algo está pasando, porque estamos viendo cómo ha llegado la hora de tumbar no solo a los monumentos al racismo, a la esclavitud, a la violencia colonial, sino a esa mentalidad retrógrada de que hay seres superiores e inferiores. Uno de los beneficios del encierro es que parece que la Tierra, obligados, nos ha mandado a todos a hacer un viaje al interior y al silencio, para que desde ahí miremos y escuchemos los horrores del ruido exterior que habíamos desatado. En las obras del artista Hakan Amijoy, el elemento natural, siempre dominante, absoluto y ancestral, que en sus paisajes exuberantes podemos admirar, son encendidos por colores vivos, que nos recuerdan las raíces del artista en su tierra natal, en Putumayo, y al mismo tiempo reafirman con fuerza su compromiso político en defensa de los pueblos indígenas, un compromiso necesario de apoyar especialmente porque se acabe el concepto de grupo marginado.